Nunca pensé que mi vida giraría en torno a arreglar los desastres de otra persona, pero así había sido siempre con mi mamá. Me llamo Sara y, con 30 años, trabajaba como enfermera en un ajetreado hospital metropolitano. Era un trabajo gratificante pero agotador, y al final de cada turno, a menudo me encontraba mentalmente repasando cada interacción con los pacientes, asegurándome de no haber pasado por alto nada crítico. Cuidar de los demás me venía naturalmente, estaba arraigado en quién soy. Quizás por eso había sido tan fácil para mi madre aprovecharse de mí. Crecimos sin tener mucho, mi papá se fue cuando yo tenía 9 años y, desde entonces, éramos solo mi mamá y yo. Ella solía decir que el mundo era injusto para mujeres como ella, y yo le creía. Trabajaba 2 empleos en aquel entonces, uno en un diner y otro limpiando casas. Siempre estaba cansada, siempre estresada. Aprendí a cocinar y a limpiar desde temprano, asumiendo responsabilidades para facilitar la vida a ambas. Cuando lloraba por cuentas atrasadas o por cómo papá le había arruinado la vida, me sentaba a su lado y le prometía que algún día le haría las cosas mejor. Y lo decía en serio. Cuando comencé a trabajar, cumplí esa promesa. La salud de mamá empezó a decaer, o eso decía ella, y renunció a su trabajo. Nunca lo cuestioné, ella era mi mamá, la mujer que tanto se había sacrificado por mí. Solo tenía sentido asumir el cuidado de ella. Cada cheque de pago que ganaba tenía su nombre antes de que siquiera pudiera pensar en mis propias necesidades. Amor, solía decir, agarrando mi mano con sus dedos frágiles. Odio pedirte ayuda, pero simplemente no sé qué más hacer. Las cuentas se están acumulando y el refrigerador está prácticamente vacío. Sentía una punzada de culpa cada vez que lo decía. ¿Cómo podría negarle alguna vez? Después de todo, ella me crió sola. No te preocupes, mamá. Yo me encargo, le aseguraba, ingresando a mi aplicación bancaria para transferirle dinero a su cuenta. Al principio, traté de establecer límites. Solo dime cuánto necesitas, decía. Pero con el tiempo, sus solicitudes se hicieron más frecuentes, sus necesidades más ambiguas. Ya no era solo el alquiler o los víveres. Necesitaba dinero para emergencias, para reparaciones, para medicamentos que el seguro no cubría. Siempre parecía una crisis tras otra. Mi mejor amiga, Amanda, fue la primera en levantar una ceja. Sara, dijo una tarde mientras compartíamos una botella de vino en su casa, ¿estás segura de que tu mamá está realmente tan arruinada como dice? Fruncí el ceño, agitando el vino en mi copa. Claro que sí, ¿por qué mentiría sobre eso? Amanda me dio una mirada que no pude descifrar del todo, parte lástima, parte escepticismo. No lo sé, simplemente parece que siempre está pidiendo más. ¿Cuándo fue la última vez que te mostró sus cuentas? Ella no tiene que mostrarme nada, respondí bruscamente, a la defensiva. Ella es mi mamá. Amanda no insistió más, pero sus palabras quedaron en mi mente. Esa noche, miré al techo, repasando cada vez que mamá había pedido dinero. No era que dudara de ella, simplemente los números no cuadraban. Ganaba un salario decente, pero siempre estaba al límite. Mi cuenta de ahorros, que una vez soñé con usar para el pago inicial de una casa, prácticamente no existía. Aún así, lo descarté. Mamá no me mentiría, no podía, no era solo el dinero, sin embargo, tenía una manera de hacerme sentir culpable por incluso los más pequeños caprichos. Si mencionaba comprar un nuevo par de zapatos, su voz se volvía aguda. Debe ser agradable, decía, con un tono lleno de sarcasmo. Mientras tanto, yo estoy usando zapatillas con agujeros. Balbuceaba una disculpa, prometiendo enviarle lo suficiente para que pudiera comprar un par nuevo. Durante años, este ciclo continuó. Mi mundo giraba en torno al trabajo y sus constantes demandas. ¿Vacaciones? Olvídalo. Ahorrar para mi futuro. Imposible. Me decía a mí misma que era temporal, que las cosas mejorarían eventualmente. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. No fue hasta un descubrimiento casual que todo empezó a desmoronarse. Llegué a casa una tarde después de un largo turno, agotada y desesperada por una copa de vino. Mi mamá había llamado más temprano, pidiendo $500 extras porque su electricidad estaba a punto de ser cortada. No lo pensé 2 veces antes de enviarlo. Mientras vaciaba mi bolso, un recibo cayó al suelo. No era mío, era de ella. Curiosa, lo recogí y escaneé los detalles. Una boutique de alta gama que nunca había oído hablar. El total, $850. Me quedé congelada, mirando el recibo. Mi mamá no compraba en boutiques. Siempre se quejaba de lo poco que tenía. Esto no tenía sentido. Debe ser un error, murmuré para mí misma, pero una sensación de malestar se asentó en mi estómago. Poco sabía que ese recibo era solo la punta del iceberg. No podía sacudirme la inquietud que me carcomía el pecho después de encontrar ese recibo de la boutique. Mi mamá siempre había hecho parecer que apenas lo arreglaba, viviendo de cheque en cheque,
o mejor dicho, de mi cheque en mi cheque. Entonces, ¿por qué gastaba casi $1000 en una tienda de lujo? Me dije a mí misma que tenía que ser un regalo. Tal vez se había derrochado en algo para mí y planeaba sorprenderme más tarde. Eso tenía que ser, ¿verdad? Pero mientras me sentaba en el sofá, girando el recibo en mis manos, una voz persistente en mi cabeza susurraba lo contrario. A la mañana siguiente, decidí investigar un poco más. Mi mamá me había dado acceso a su banca en línea hace años. Su excusa era que no era experta en tecnología y necesitaba mi ayuda para gestionar las cuentas. En ese momento, no le di mucha importancia. Siempre había sido yo quien se ocupaba de las cosas, asegurándome de que ella nunca tuviera que estresarse por dinero. Pero ahora, al ingresar a su cuenta por primera vez en meses, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los números en la pantalla hicieron que mi respiración se detuviera. El saldo de su cuenta no era lo que esperaba. De hecho, estaba lejos del saldo casi nulo que ella constantemente mencionaba. Había miles allí, intactos. Y luego lo vi, múltiples transacciones a tiendas de lujo, spas, e incluso un servicio de alquiler de condominios de alta gama. Mi estómago se revolvió mientras revisaba los estados de cuenta. Los pagos de alquiler que había cubierto para ella no iban a nuestro viejo y deteriorado apartamento. En cambio, iban a un elegante rascacielos en el centro. Había pagos por comidas lujosas, días de spa e incluso viajes de fin de semana a un resort que yo nunca podría permitirme. Miré la pantalla, sintiéndome como la mayor tonta del mundo. Había estado trabajando turnos dobles, sacrificando mi propia felicidad, mientras mi madre vivía a sus anchas en secreto. Y no era solo el dinero, era la traición, las mentiras descaradas que me había dicho, sollozando por teléfono sobre cómo no podía pagar los víveres, cómo su electricidad estaba a punto de ser cortada. Necesitaba respuestas. Esa noche, conduje hasta su apartamento, si es que aún podía llamarlo así. Al aparcar afuera, la realidad me golpeó. El pequeño y desaliñado apartamento de una habitación que había visitado cada fin de semana era solo una fachada. Un lugar que ella mantenía para aparentar. Ahora sabía dónde estaba la verdadera dirección, gracias a su historial de transacciones. Respiré hondo, apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No podía creer que estuviera a punto de confrontar a mi propia madre por haberme mentido durante años. Mi mente repasaba todas las excusas que podría darme, cada manipulación emocional que intentaría. Pero esta vez, estaba lista. Cuando abrió la puerta, parecía sorprendida de verme. «Sara, ¿qué haces aquí, cariño?», canturreó, con una voz tan dulce como siempre. Le mostré los recibos impresos y los estados de cuenta. «¿Te gustaría explicar esto, mamá?». Su rostro palideció por un segundo antes de recuperarse, riendo nerviosamente. «Oh, cariño, eso es solo una confusión. Sabes que he estado bajo mucho estrés últimamente». La pasé a través del apartamento, mis ojos recorriendo la habitación. Era modesto, pero ordenado, demasiado ordenado. No había señales de la desesperación de la que se había estado quejando durante años. No había refrigerador vacío, ni pilas de cuentas sin pagar. «Me mentiste», dije, con la voz temblando de ira. «Todos estos años, me has dicho que estás luchando, pero has estado gastando mi dinero en días de spa y algún condominio lujoso». El rostro de mamá se endureció. «Hice lo que tenía que hacer, Sara. No lo entenderías. La vida no es justa, y yo. Te usaste de mí», la interrumpí, elevando la voz. «Me he estado trabajando hasta la muerte, mientras tú vivías como una reina». Ella suspiró, sacudiendo la cabeza dramáticamente. «Sara, cariño, tienes que entender». Pero ya no iba a ceder. Giré sobre mis talones y salí corriendo, ignorando sus protestas. Me senté en mi coche, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Por primera vez en mi vida, no solo estaba herida, estaba furiosa, y había terminado de ser su banco personal. El viaje de regreso a casa desde el apartamento de mi mamá fue un borrón. Mis manos agarraban el volante tan fuerte que dolían, pero no podía aflojar el agarre. La traición se sentía cruda, sentada en mi pecho como una piedra pesada que no podía sacudirme. Años de sacrificio, de planes cancelados, de decirme a mí misma que podía esperar un poco más para vivir mi propia vida, no habían servido de nada. Mi mamá, la mujer en la que más confiaba, me había estado mintiendo con una cara seria, todo mientras se derrochaba en cosas que yo solo podía soñar. Entré a mi apartamento, tiré mi bolso en el sofá y me desplomé en una silla. La evidencia estaba toda ahí en los estados de cuenta y recibos que había impreso. El condominio, la ropa de diseñador, los tratamientos de spa, ¿cómo no lo había visto durante tanto tiempo? ¿O simplemente había estado demasiado dispuesta a creer sus historias tristes porque era más fácil que enfrentar la verdad? Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era mi mamá. «Mamá, cariño, por favor déjame explicar. No es lo que piensas».
Miré la pantalla, con la mandíbula apretada hasta doler. No respondí. En cambio, lancé el teléfono sobre la mesa y solté una risa amarga. ¿No es lo que pienso? ¿Qué se suponía que debía pensar, entonces? ¿Que había estado financiando voluntariamente su vida secreta mientras yo vivía de cheque en cheque? Necesitaba un plan. Durante los siguientes días, comencé a hacer pequeños cambios. Primero, redirigí mi cheque de pago a una nueva cuenta de ahorros, una a la que mi mamá no tenía acceso. Se sintió como cortar el cordón umbilical, eliminando esa dependencia financiera de la que ella se había acostumbrado. La primera vez que ella envió un mensaje pidiendo dinero, simplemente respondí. Lo siento, mamá. Las cosas están difíciles en este momento. La avalancha de mensajes que siguió fue de pasivo-agresivos a completamente manipuladores. Mamá, no puedo creer que le hagas esto a tu propia madre. Te crié, Sara, ¿no crees que merezco un poco de ayuda? Mamá, no entiendes lo difícil que ha sido para mí desde que tu padre se fue. Mamá, siempre te puse a ti primero. ¿Así me pagas? Cada mensaje retorcía el cuchillo más profundamente, pero me mantuve firme. La había puesto a ella primero durante demasiado tiempo. Era hora de reclamar mi vida. Amanda, mi mejor amiga, fue la primera persona en quien confié todo. Nos sentamos en nuestro café favorito, el olor a café y pasteles llenando el aire, pero todo en lo que podía concentrarme era la frustración ardiente que me recorría. Hiciste lo correcto, dijo Amanda firmemente, removiendo su lat. Honestamente, Sara, tu mamá te ha estado chantajeando emocionalmente durante años. Lamento que te haya tomado tanto tiempo darte cuenta. Suspiré, frotándome las sienes. Simplemente, no entiendo cómo pudo hacerme esto. Pensé que éramos un equipo, ¿sabes? Amanda me lanzó una mirada cómplice. Sara, eras un equipo de uno. Ella te ha estado jugando. Sus palabras dolieron, pero eran ciertas. Cuanto más me alejaba, más desesperada se volvía mi mamá. Las llamadas eran interminables. Al principio, las ignoré, pero luego llegaron los mensajes de voz, mensajes largos y llorosos sobre cómo no podía pagar el alquiler, cómo se estaba muriendo de hambre, cómo no tenía a nadie más a quien recurrir. Sentía la culpa volver, el viejo hábito de apresurarme a rescatarla tirando de mí. Pero me recordé a mí misma el recibo de la boutique, los tratamientos de spa, el condominio de lujo que ella me había estado ocultando. En lugar de responder, hice algo que nunca pensé que haría, comencé a investigar más a fondo. Una rápida búsqueda en internet reveló todo lo que necesitaba saber sobre el condominio. Era una unidad completamente amueblada, de alta gama, con piscina en la azotea y servicios de conserjería. Y luego encontré algo que hizo que mi sangre se enfriara. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de un hombre, Gregory Sutton. Nunca lo había escuchado antes, pero una rápida búsqueda en redes sociales me mostró exactamente quién era. Un hombre de poco más de 50 años, bien vestido, con una sonrisa pulida y un brazo rodeando a mi madre en varias fotos. No eran solo fotos casuales. Cenas elegantes, escapadas de fin de semana, incluso un pie de foto que decía, viviendo la buena vida con mi hermosa dama. Mi estómago se revolvió. Mostré el perfil a Amanda esa noche. Ella ha estado usando mi dinero. ¿Para mantener a este tipo en lujo? Amanda silbó, sacudiendo la cabeza. Vaya, eso es, vaya, ¿y ahora qué? No lo sé, admití, sintiendo el peso familiar de la culpa volver. Tal vez debería simplemente cortarle todo. Amanda levantó una ceja. O podrías golpearla donde duele. La miré. ¿Qué quieres decir? Se inclinó hacia adelante, sonriendo. Tienes acceso a todo, ¿verdad? Sus cuentas, sus gastos. Imagina lo que pasaría si su pequeño mundo perfecto se viniera abajo de repente. Era tentador, muy tentador. En lugar de cortarle todo el acceso, jugué el juego a largo plazo. Transferí lentamente pequeñas cantidades de dinero de su cuenta, lo suficiente para que entrara en pánico, pero no lo suficiente para despertar sospechas. De repente, el estilo de vida lujoso que había estado financiando se volvió más difícil de mantener. Luego, llamé a la compañía de administración del condominio. Fingiendo ser mi mamá, pregunté sobre la terminación anticipada del contrato debido a dificultades financieras. La mujer al otro lado fue comprensiva y mencionó que había una tarifa por terminación anticipada, una que mi mamá no podría pagar sin mi dinero. Casi podía oír el pánico en su voz la próxima vez que llamó. Sara, necesito tu ayuda. Algo está mal con mi cuenta bancaria. Oh, dije inocentemente, ¿qué pasó? No hay suficiente para pagar el alquiler este mes. Fingí preocupación. Vaya, mamá, eso es difícil, pero no puedo ayudar esta vez. Su voz se volvió aguda. Sara, tienes que, por favor. La dejé en remojo. Durante las siguientes semanas, las grietas en su mundo cuidadosamente construido comenzaron a mostrarse.
Gregory Sutton, su amante, empezó a publicar estados vagos y pasivo-agresivos en línea sobre mujeres que se aprovechan de buenos hombres. Luego llegaron los mensajes de ella. Mamá, Sara, por favor. Sé que la arruiné. ¿Podemos hablar? Mamá, solo estaba sola. No quise lastimarte. Los ignoré. Ya había terminado de jugar a la tonta. Todo culminó cuando recibí una llamada de pánico una noche. La dejé ir al buzón de voz, pero su voz temblaba mientras me rogaba que contestara. Sara, te necesito. Él me está dejando. Se enteró de que ya no tengo dinero. Por favor, cariño, no me queda nada. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Pero luego recordé cada llamada telefónica llorosa, cada mentira, cada centavo que había sacrificado para su estilo de vida egoísta. Eliminé el buzón de voz. Esto era solo el comienzo. El momento en que todo se vino abajo para mi mamá fue a la vez satisfactorio y desgarrador en igual medida. Había pasado semanas viéndola en espiral, esperando la explosión inevitable, y finalmente, sucedió. Apareció en mi apartamento sin previo aviso, golpeando la puerta tan fuerte que pensé que podría rajarse. La abrí y la encontré allí, con el rímel corrido por sus mejillas, el cabello enmarañado. Su cara de seda cara, probablemente comprada con mi dinero, estaba arrugada y sus manos temblaban. Sara, sollozó, entrando sin esperar una invitación. Tienes que ayudarme, no tengo nada. Crucé los brazos, apoyándome en la pared mientras ella paseaba por mi pequeño salón como un animal enjaulado. La mujer pulida y arreglada que había visto crecer, uñas manicuras, perfume caro, falsa vulnerabilidad, ya no estaba. En su lugar, había alguien desesperado, vacío. ¿Qué pasó, mamá?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Se desplomó en mi sofá, agarrando su bolso de diseñador como si fuera la última pieza de dignidad que le quedaba. Gregory me dejó, dijo, con la voz quebrada. Él se enteró de que ya no tengo dinero. Me echó del condominio. Le arqueé una ceja. ¿Y de quién era ese dinero, mamá? Parpadeó, sus labios abriéndose como si quisiera discutir, pero debió haber visto algo en mi rostro, algo que le decía que ya no estaba jugando su juego. Está bien, susurró, limpiándose los ojos. Cometí errores. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras, observándola retorcerse. El banco cerró mi cuenta, continuó, su voz elevándose en pánico. Dijeron que había demasiados sobregiros y no me dejarán abrir otra. Yo, intenté llamar, pero... Incliné la cabeza. ¿Te refieres a la cuenta que yo estaba financiando? Ella hizo una mueca ante la dureza de mi voz pero asintió. Cariño, no quise. Pensé que podría salir adelante, ya sabes. Vivir un poco. Me reí, sacudiendo la cabeza. ¿Vivir un poco? Mamá, vivías mucho. Mientras yo trabajaba turnos dobles, tú saboreabas champán en un penthouse. Ella resopló. No era así. Entonces, ¿cómo era? Respondí bruscamente, porque desde donde estoy, parece que me estafaste durante años para impresionar a algún perdedor. Su rostro se arrugó. No entiendes, Sara, estaba sola. Desde que tu padre se fue, he estado luchando, y Gregory, él me hizo sentir deseada. Solo, quería sentirme importante de nuevo. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. ¿Y pensaste que robarme era la manera de hacerlo? Ella extendió la mano, agarrando la mía, pero me la aparté. Por favor, Sara, necesito tu ayuda. Solo un poco para volver a ponerme de pie. Respiré hondo, luego caminé hacia la encimera de la cocina y agarré una carpeta que había preparado días antes. La lancé sobre la mesa de café frente a ella. Aquí, léelo. Ella la miró con cautela, pero la curiosidad la venció. Mientras pasaba las páginas, su rostro perdió color. Copias de los recibos de la boutique, el contrato de arrendamiento del condominio, los estados de cuenta mostrando los grandes retiros, e incluso capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales de Gregory, presumiendo de su Sugar Mama. Nunca estuviste luchando, dije, con la voz tranquila pero firme. Me mentiste, una y otra vez. Pasé años sacrificándome por ti, y todo el tiempo, tú vivías una vida que ni siquiera podía permitirme para mí misma. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero yo no sentí nada. Ninguna lástima, ningún remordimiento. Solo agotamiento. Sara, susurró. Yo, he terminado, la interrumpí. No más dinero, no más viajes de culpa, no más excusas. He terminado de cuidarte. Me miró como si la hubiera abofeteado, su boca abriéndose y cerrándose. Pero yo soy tu madre. Y yo soy tu hija, respondí bruscamente. O al menos, eso creía. Pero me doy cuenta de que solo era tu cajero automático personal. Sus hombros cayeron y enterró su rostro en sus manos. No sé qué voy a hacer. Encogí los hombros. Ese ya no es mi problema. Se quedó en silencio por un rato, sollozando suavemente. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos pero secos. Nunca quise lastimarte, cariño. Solo
Le levanté una mano, cortándola. Guárdalo, mamá, no necesito otra historia de llanto. Necesitaba una madre, y tú no lo fuiste. Se levantó lentamente, agarrando su bolso como si fuera todo lo que le quedaba. Encontraré una manera, murmuró, caminando hacia la puerta. No la detuve. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, solté un largo suspiro y me dejé caer en el sofá. Mis manos temblaban, pero ya no era de ira, era de alivio. Finalmente lo había hecho, había recuperado mi vida. Una semana después, recibí una llamada de mi mamá. Miré la pantalla, viéndola sonar y sonar hasta que fue al buzón de voz. Dejó un mensaje, su voz pequeña y rota. Sara, yo, solo quería decir que lo siento. Sé que la arruiné, te extraño. Lo eliminé sin escuchar el resto. Por primera vez en años, me sentí libre. En las semanas que siguieron al colapso de mi mamá en mi salón, las cosas finalmente comenzaron a cambiar, principalmente porque dejé de permitirle controlar mi vida. Los interminables mensajes y llamadas disminuyeron después de ignorarlos el tiempo suficiente, y el peso que había estado presionando mi pecho durante años lentamente se levantó. Al principio, esperaba que la culpa me consumiera. Pensé que cedería, tal vez enviándole un poco de dinero para aliviar mi conciencia. Pero sucedió algo sorprendente. No me sentí culpable en absoluto. En cambio, me sentí libre, libre del chantaje emocional, libre del constante drenaje de mi cuenta bancaria, libre para finalmente enfocarme en mí. Me encontré con dinero extra por primera vez en años. Fue extraño al principio, poder pasar por una tienda y realmente comprar algo para mí misma sin hacer gimnasia mental para averiguar si podía permitírmelo. Una tarde, hice algo que no había hecho en años. Reservé un viaje de fin de semana a la playa con Amanda. Mientras estábamos sentadas en la arena cálida, bebiendo margaritas y observando las olas llegar, Amanda se volvió hacia mí con una sonrisa cómplice. «Se siente bien, ¿no?». Me reí, dejando que la brisa salada enredara mi cabello. «Sí, lo hace. Te lo mereces, Sara», dijo, apretando mi mano. «Renunciaste a tanto por ella. Ya es hora de que comiences a vivir tu propia vida». Asentí, la realización asentándose en mi pecho como un peso cómodo en lugar de la culpa aplastante habitual. Me lo merecía. De vuelta en el trabajo, comencé a tomar turnos extras, no porque necesitara el dinero para alguien más, sino porque ahora ahorraba para mi futuro. Me inscribí en un curso de desarrollo profesional, algo que había estado posponiendo durante años. Mi jefa incluso notó el cambio en mí. «Estás diferente últimamente», dijo una tarde mientras terminábamos una reunión. «Más segura, enfocada». Sonreí. Supongo que finalmente descubrí lo que quiero. Pero, por supuesto, mi mamá no iba a dejarme ir sin luchar. Intentó todas las tácticas del libro, hacerse la víctima, lanzar viajes de culpa, incluso enviar mensajes a través de parientes lejanos. Una tarde, recibí una llamada de la tía Linda, la hermana mayor de mi mamá. «Sara, no quiero entrometerme», comenzó, lo que significaba que definitivamente quería hacerlo, «pero tu madre realmente está luchando. Tal vez deberías». «Sé que lo está», dije, cortándola suavemente pero con firmeza. «Pero ya no puedo arreglarlo, tía Linda. Ella es adulta, necesita resolverlo». Un largo silencio se extendió al otro lado de la llamada antes de que la tía Linda suspirara. «Te escucho diferente, cariño. Más fuerte». Sonreí, aunque ella no podía verlo. «Me siento más fuerte». La prueba más grande llegó un mes después cuando mi mamá envió un correo electrónico largo y dramático. Estaba lleno de sus usuales teatralidades. Cómo no le quedaba nada, cómo Gregory la había usado y la había dejado sin nada, cómo vivía de fideos instantáneos y luchaba por pagar el alquiler. Me rogaba reconsiderar, pensar en todo lo que había sacrificado por mí a lo largo de los años. Por un momento, sentí un destello de esa vieja culpa familiar tratando de infiltrarse nuevamente. Pero luego pensé en todas las noches sin dormir que había pasado preocupándome por ella, todas las vacaciones que nunca tomé, los ahorros que había drenado para su comodidad. Cerré el correo sin responder. Al día siguiente, recibí un mensaje final de texto de ella. «Mamá, lo entiendo, has terminado conmigo, dejaré de molestarte, cuídate». Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una pequeña parte de mí quería responder, decirle que todavía me importaba, que todavía la amaba. Pero el amor y la responsabilidad no eran lo mismo. Eliminé el mensaje y volví a disfrutar de mi descanso para el almuerzo, el sol calentando mi piel a través de la ventana del café. Sabía en el fondo que siempre encontraría a alguien más en quien apoyarse, a alguien más a quien manipular. Pero por primera vez en mi vida, no sería yo, y esa realización me llenó de una sensación de paz que no había sentido en años. Finalmente estaba libre. 6 meses pasaron, y la vida sin las constantes demandas de mi mamá se sentía como entrar en un mundo nuevo, uno donde finalmente yo venía primero.
Me mudé a un apartamento acogedor más cerca del trabajo, comencé a tomar clases de yoga e incluso adopté un perro rescatado llamado Benny. Una tarde, mientras paseaba a Benny en el parque, mi teléfono vibró con un número desconocido. Dudé antes de contestar. Sara, soy yo, la voz de mi mamá sonó, más suave de lo que recordaba. Solo quería decir, lo siento, por todo. Tragué saliva, apretando más fuerte la correa de Benny. Espero que estés bien, mamá. Hubo una pausa. Estoy intentando, dijo. Lo entiendo ahora. Asentí, aunque ella no podía verme. Cuídate, mamá. Mientras colgaba, sentí una extraña mezcla de alivio y cierre. Algunas heridas nunca sanan completamente, pero finalmente estaba avanzando, en mis propios términos.